Consultamos con él y es un gusto tenerlo a Juan Manuel Reinares, politólogo, docente de nuestra uni también. ¿Cómo andás, Juan? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Mati, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo muy estamos? bien. Un gusto charlar contigo. Vos Igualmente. sabés, estaba pensando justamente cómo arrancar esta nota, cómo pensar por dónde encarar, y pensaba en las universidades, un poco en lo que dijo el gobierno nacional, en los números, porque ayer también salió una encuesta, como sabe hacerlo Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba también, hablando de la aceptación que tienen las universidades públicas a nivel nacional, que un poco hablaba de la confianza en las universidades públicas según las regiones argentinas, y la dividen obviamente en NOA, en NEA, en Cuyo, en Centro, que es lo que nos toca a nosotros, de una confianza del 77,4% en las universidades, ¿no? Y una desconfianza del 20%, y solamente el 2% no sabe. Pero es muy alta la confianza que se tiene en las universidades. Te doy el ejemplo de la región centro, pero números muy similares y por encima algunos de ellos también en otros lugares del país, en otras regiones del país. Y vemos estos números y vemos las marchas masivas, pero lo que no veo es un gobierno donde sigue combatiendo. Y ahora con el discurso del sábado, por ejemplo, ahí en el Palacio, denominado ahora Palacio Libertad Libertad, Domingo Domingo Faustino Faustino Sarmiento, Sarmiento. exactamente, todo así de largo, el CCK para muchos, hablando y diciendo de la universidad para ricos. Y digo, siempre enfrentando, más allá de lo que diga la calle, lo que dicen los focus group, las encuestas, es todo el tiempo poniéndose a combate de las universidades. No importa lo que pase en la realidad, me parece. No sé cómo lo ves. ¿Cómo veo? Es un Sí. amplio panorama. Hmm. Mira, justo estamos acá terminando, me fui 2 minutos antes de la asamblea entre claustros que se hizo hace Córdoba en Sí. la UNR. Sí. En paralelo, digamos, al mismo tiempo, en simultáneo, sería a la asamblea de claustro que se organizó en el campus. Sí. Y se decidieron varias cosas, se habló bastante de la estrategia de toma o no toma, Hmm. digamos, de la racionalidad, ¿no? Claro. De estos recursos, porque la toma es algo que es fuerte anotarse sobre la mesa, pero al mismo tiempo desgasta mucho, bueno. Sí. Y finalmente se ha decidido en general lo que es el desarrollo de acciones de visibilización por todos los medios posibles, siendo, por ejemplo, esto que está sucediendo ahora, uno de ellos, digamos, la radio, etcétera. Sí. Eh, Efectivamente, la situación que hoy estamos viviendo es una situación desesperante, una situación muy desgastante también para todos los claustros. Estudiantes que tienen expectativas muy cada vez menores, digamos, o muy complejas, Ujú. donde se apoya obviamente en una potencia colectiva, ¿no? Del trabajo mancomunado, de la articulación con los otros claustros, pero a largo plazo realmente desgasta muchísimo. Eh, y sabiendo que esto también es una pelea a mediano y largo plazo, claramente. Después, Sí. yendo puntualmente a lo que vos comentabas, Sí. Mati, como para empezar a Sí, charlar, porque digo, yo creo cualquier otro, hasta el gobierno de Cambiemos en aquel momento, en el que macrismo, cuando pasaban estas cosas, como que te llamaba a una mesa de diálogo. Acá siempre se sube la vara. Cuando decís, bueno, ¿hasta dónde? Bueno, te dicen que las universidades son para ricos. Ahora la máxima es esa. ¿Viste? Entonces, seguro, mira, claro. una cosa que se me la planteó en la asamblea Mm. ya dos o tres veces, varias veces en realidad, y Sí. otras asambleas también, y lo que vos mencionabas, Mati, que es un punto de lo cual creo que se ha convertido como en una, digamos, en una certeza en este marco de muchas Sí. incertidumbres, una certeza que la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, la Sí. banca una gran mayoría de la población argentina, de la ciudadanía argentina, en base a una tradición, una historia de la universidad pública que la podés tranquilamente ubicar hace más o menos 106 años, digamos, con la reforma de acá de la UNC. Sí. La reforma universitaria, que obviamente fue una reforma liberal, en el mejor sentido de la palabra, porque era en contra de un conservadurismo tradicionalista de los Exacto. sectores más clericales y retrógrados de la sociedad cordobesa, que siguen estando tranquilamente dando vuelta, pero que desde ahí marcó un antecedente, ¿no? De autonomía, de autarquía, de discusión libre pensadora, de algún modo, desde aquella época a esta parte, pasando por una universidad vuelta popular, digamos, los 40 y pico y los 60 y pico, con el Cordobazo de por medio, y uno puede Claro. pasar varios hitos en esta historia. Ahora, me parece que también es interesante que en esta época podamos nosotros aprovechar estas instancias para debatir la realidad de nuestras universidades que pasaron por los 90
donde muchas de las comisiones para trabajadores se cerraron porque no había recursos. Una universidad siempre complicada de recursos hace ya 20 y pico de años, digamos. Sí. Hubo épocas con ciertos recursos posibles, apertura de nuevas, digamos, la construcción de nuevos edificios, etcétera, pero con una universidad que siempre tiene cosas para discutir. Lamentablemente lo que estamos viendo hoy es una intentona del gobierno nacional y de otros de sus aliados más dialoguistas dentro del legislativo, que es una intentona de transformar de manera radical y estructural la educación superior argentina y llevarlo más a lo que podría ser un caso o un modelo chileno o brasilero o de otros países de América Latina o de Europa, o ni hablar de Norteamérica, en donde terminás con estudiantes altamente endeudados, o bien, efectivamente, con un acceso elitista a las universidades. Eso no sucede en Argentina. Ahora, lo que dijo Milei el sábado, digo, no está diciendo, no sale de abajo un repollo o del aire, lo dijo Vidal hace 5 o 6 años. Sí, También, sí. ¿se acuerdan? Sí. Vidal dijo varias cosas que resuenan hoy, por ejemplo, distinguir el consumo de sustancias entre sectores precarizados, Sí, totalmente. y sectores medios, por ejemplo, que lo dicen de vuelta hoy, o esto de que al final la universidad pública es para las clases medias y entonces los pobres las bancan. Eso hoy el gobierno nacional y sus principales voceros lo están tomando, primero porque debe haber algún tipo de registro de que cala en ciertos sectores, sobre todo en su núcleo duro, que es un poco la tendencia de los últimos tiempos, es recalar en su núcleo duro y ser la minoría más intensa dentro de una democracia fragmentada como hacia la que vamos. Sí, perdón Juan, que te interrumpo. Gaby, pensaba que hay muchas cuestiones que en los años donde María Eugenia Vidal era gobernadora o Mauricio Macri era presidente, tenían una línea de límite y a lo mejor pegaban diferentes sociedades, que son las cosas que hoy están pasando más fácil con el gobierno de Javier Milei. Sí, digo, tenía otros socios también, el radicalismo estaba adentro, sí, ¿no? sí, Obvio. sí, pero digo, hay algunas cosas que Mauricio Macri hoy celebra, que no pudo hacer en su gobierno, pero que puede hacer Javier Milei. Sí, claro. Claro, es que sí, primero disculpen porque si se escucha todo es porque estoy tosiendo hace ya como 10 días que ando cargando con lo que dejó una infección. Pero efectivamente eso, hay como un cierto acuerdo entre la mayoría de los analistas y personas o investigadoras que vienen estudiando la sociedad argentina y su opinión pública, que dice que escora hacia la derecha, es decir, que hay como ciertos sentidos comunes en donde se naturaliza la desigualdad, se naturaliza la explotación y se compensa esa naturalización con, digamos, un cargar a la frustración a la cuenta del más pobre. ¿Se entiende? Es decir, que lo que me falta a mí es porque lo robó o se lo están dando a otro. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, no accedo a la universidad pública, estoy todo el día preocupado, obviamente, por mi propia circunstancia, mi metro cuadrado. Entonces, ¿qué están haciendo los universitarios con el paro y diversas medidas de fuerza si en realidad ellos pueden ir a la universidad porque yo no puedo? Entonces, ese juego que se apoya sobre... Perverso, claro, sí. Es muy perverso de parte de la dirigencia y de quienes de algún modo no manipulan, sino que estructuran, aunque sea laxamente, el debate público, ¿no? Medios, entes, redes sociales, etcétera, pero se apoya sobre un proceso que es lo más preocupante de todo, un proceso social extendido de indiferencia y provocación, ¿no? Exacto. Que si vos le sumás a ese combo muchos meses de mucha inflación, y era bastante explosivo, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ahí me parece que requerir como altas dosis de paciencia y de saber que el debate hay que llevarlo en esos términos, a discutir en el metro cuadrado de todos y todas, porque si vas a grandes valores, a grandes principios, a grandes ideales, y veo que perdés la audiencia, ¿no? Pero sí me parece que algo que estamos viendo hoy en la discusión sobre la universidad pública de manera como un modelo, digamos, como un paradigma, algo muy claro y muy modélico, es que hay una amplia mayoría que todavía banca la tradición universitaria, como les decía, de más de 100 años de antigüedad, pero donde los sectores concentrados van a tirar con toda su artillería para hacer una transformación estructural en un gobierno que quiere ser, tomándola a esta palabra que voy a decir en términos amplios, revolucionario, porque
si de acá a 15 años estamos hablando de una Argentina con un sistema de educación distinto al que estamos viviendo hoy, en el sentido de más excluyente, privatizado o muy arancelado o mal arancelado, etcétera, y evidentemente estos tipos hubiesen cumplido su medida, ¿no? Sí, por supuesto. Lo claro y lo concreto de esto, que cuando buscas ser revolucionario, pero para tener una destrucción de tu país, o que la revolución sea pensando más en los de afuera que en los propios, digamos, una revolución que no sea nacionalista, es perjudicial para el pueblo, ¿no? Obvio, claro, sería más, quizá como para estoy pensando en los propios términos utilizados, Sí. medio contra-revolucionario, Claro. pero con la estética de la revolución. ¿Viste que Claro, ahí está. hay un Sí. periodista que escribió un libro hace varios años, se llama El por qué la rebeldía se volvió de derecha, Sí. Pablo Stefanoni, Ujú. que tomaba un poco los procesos de ultraderecha de toda América Latina, y eso es lo más sintomático, de hecho, de que hoy pensar la modificación de lo que estamos viviendo como algo rebelde, algo que cambie todo, ¿no? Es en realidad ceder la propia potencia popular, digamos, la soberanía, a los sectores concentrados. Claro. Que eso, incluso con el tema del veto, vieron que el veto es una condición, una institución, perdón, un recurso Sí. institucional que tiene el Poder Ejecutivo en los sistemas presidencialistas, como la gran mayoría de los sistemas de gobierno en América Latina, que es un poco una copia o una idea, un reflejo del sistema yanqui, que busca compensar reforzar, el poder del Ejecutivo sobre el Legislativo, ¿no? Pero en general no es que el veto se usa mucho, se usa, todos los gobiernos lo han usado, más o menos, pero lo usan en general poco. Y sobre todo lo usan teniendo recontra claro que tienen más de un tercio de una de las cámaras para tener ese veto. Uh-huh. Algo que este gobierno de vuelta está como innovando. Es un gobierno en ese sentido, me río, digo, porque la palabra me queda corta, pero es innovador. Todo el tiempo estamos viendo cosas raras para quienes estudiamos de algún modo la sociedad. Sí, lo decíamos un poco la semana pasada con Gaby. Además, ustedes estaban festejando un veto donde sacaron 84 votos, pero hubo 160 que no acompañaron. Y varios que se faltaron. Claro, y varios que faltaron. Uh-huh. O sea, no tienen en cuenta esa estructura. ¿Cómo creás política si la haces cada vez más chiquita? Medio raro eso. Es jugar, para mí es jugar el fleje, ¿no? Es jugar el borde del todo el tiempo. Sistema, del sistema político me refiero, en un sistema político muy embarullado, ¿no? Donde los jugadores típicos, los jugadores que tenían ciertas reglas y sabían cómo jugar este juego, con todas las críticas que uno puede hacerle, porque es en realidad esa casta política de la cual menciona Mira, y que el establishment, digamos, la gente que hace política como una profesión, como un oficio y también como una vocación, pero que sabían cómo funcionaban las reglas. Hoy esas reglas han cambiado porque el principal, digamos, proveedor de reglas, que es el Ejecutivo, está en manos de una dirigencia, vamos a decir un término, digamos, sencillo, anómala, digamos. Tampoco me quiero meter en categorizarla psicológicamente, pero es muy difícil de catalogar, ¿no? Sí. Entonces, en este marco, hay un montón de actores políticos que se están reacomodando y no sabemos para dónde va a ir esto, efectivamente, pero juegan muy sobre el borde y la pregunta que se está ahí poniendo en juego todo el tiempo es ¿hasta cuándo va a haber un apoyo social generalizado? Es como, hoy también lo pensaba, conversándolo, es medio como que vivimos en un plebiscito constante. Claro, sí. Ya que estamos jugando con categorías muy viejas de las repúblicas, como que es una figura viejísima, digamos, de la historia de las repúblicas, bueno, el plebiscito también era como una figura muy puntual en la cual vos dejabas de lado todas las representaciones y decías, bueno, a ver, ¿qué dice la plebe? ¿Qué dice la mayoría? ¿No? Esa es la figura del plebiscito. Hoy el plebiscito, a través de las encuestas, Subán Córdoba es uno mejores de los muchos que hacen encuestas permanentes de apoyo, entonces vos tenés un termómetro muy al día y es como que estamos todo el tiempo viendo para dónde va el termómetro, hasta dónde sube, hasta dónde baja, y los jugadores políticos que recién mencionaba tratan de especular también con eso, ¿no? Y ese me parece que para nosotros, para el campo nacional y popular, el mayor límite, tener de nuestro lado solo especuladores, cuando del otro lado tenés un tipo que arriesga todo el tiempo, ¿no?
Eso me parece que es un problemón que tenemos hoy. Digo, quienes de algún modo queremos, o pensando, digamos, la actividad política y la realidad política como una realidad de competencia y de disputa. Uno de los lados de la disputa no está arriesgando, está aguantando. Claro. Sí. Y eso me parece un tema. Sí, totalmente, Juan. Y en ese sentido, te traigo para otro sector que tiene que ver con el PJ, particularmente nacional. Y la ¿te vas a meter ahí? Sí, me voy a meter ahí. Está muy bien. Pero Regnari no publicó un libro y ensayo sobre el PJ cordobés y los peronistas de Córdoba. No le voy a preguntar por el peronismo de Córdoba. Quédese tranquilo. Está bien. Sí, ¿no tiene un libro de esos publicado o estoy...? Mi tesis doctoral es sobre el peronismo de Córdoba. No, ya, no estaba tan errado. No estaba tan errado. Está bien. Pero le voy a preguntar por el PJ nacional. Por eso le voy a preguntar. Y por la figura Está la cosa más clara en Córdoba, parece. Sí, Eso. sí. Partido cordobés. Le voy a preguntar, no me voy a meter. Le voy a preguntar por el PJ nacional y la figura de Cristina Fernández. Bueno, buscando ser, entiendo que ya ha presentado los avales con los PJ de varias provincias, ser presidenta del partido a nivel nacional y la posibilidad o no de... Sí, estaban juntando de todavía igual, eran hasta últimas horas. Entiendo que ya están presentados, pero por algo que leí hace un rato, pero... Porque hubo movimiento hasta anoche acá, Villa María también. Sí, pero entiendo que varias provincias ya lo acompañan. Sí, pero bueno, en ese sentido igual, esa jugada política, ¿algún análisis que le pedí? Bien. Personalmente escuché varias conjeturas, digamos, varias claves como para entenderlo. A mí me llama la atención que se centre en esa discusión en este contexto. Es una discusión cortesana, una discusión de los 80, ¿no? Que es el único momento prácticamente en la historia del peronismo en la cual la dirección del partido tuvo importancia. En los 80, cuando era oposición y cuando se jugó una interna entre, por un lado, Menem Cafiero y por el otro, Menem Duhalde de un lado y Cafiero de la Sota por el otro. Claro. Las dos fórmulas, ¿no?, que se presentaron para la presidencia. Que gana Menem, obvio. Que gana Menem contra el establishment partidario de Cafiero de la Sota a través de una estrategia popular, una estrategia a ras de suelo, digamos, del caudillo riojano, ¿no? Toda esa época. Sí. Si vos te vas... Pero eso sirvió para unidad pensando en posterior, eso sí, para líneas políticas. Esa interna fue beneficiosa para ese peronismo, digamos. Sí. O sea, para el pueblo no, después podemos saber lo del menemismo, ya sabemos, pero digo, pues como estrategia política, no te pregunto, Juan. En ese momento, esa interna sirvió. Esa interna vino después de por lo menos 4 años de congreso de un lado, con muchas disputas donde no se podía saldar entre renovadores y ortodoxos, y donde Menem fue bastante capaz de lograr una reortodoxia en ese momento, un punto intermedio, y obtener apoyo de ambos lugares. Igual para mí creo que esa interna no ayudó o no explicó mucho del resultado de la elección del 89, lo explicó sobre todo el pésimo resultado del gobierno de Alfonsín. Claro. Sí. Y sobre todo, después el PJ se acomodó, se ordenó por el efecto del gobierno nacional y los efectos de la convertibilidad, ¿no? Pero después, en realidad, el PJ siempre tuvo interna, digamos. Hay algo que quería ir por ese lado, es que antes del 80 el PJ no importaba, porque la interna se ordenaba en torno a las dinámicas de Perón, su séquito más cercano, digamos, su círculo más cercano, lo cual se eclosión en los 70. Después del 90, de vuelta, es de algún modo, para decirlo quizá de un modo simplificado, es el poder el que organiza la organización, el que estructura la organización, ¿no? El poder de quien ejerce el Ejecutivo. Hoy, una vez más, es ante el llano, digamos, ante la oposición en que está el PJ, se vuelve a presentar una circunstancia, pero ahorita para mí es muy extemporáneo el debate, porque ¿cómo apoya, o cómo aporta al debate público una competencia tan, entre comillas, chiquita como la del PJ? Eso es lo que a mí no me llega a comprenderlo del todo, y por qué Cristina Fernández de Kirchner se juega, ¿no?, a una disputa tan pequeña, entre comillas, porque el PJ al peronismo no le importa en general, ¿entiendes? Digamos,
no es solamente una etiqueta, pero tampoco es que estamos hablando del PSOE español, qué sé yo, digamos. Claro. Y un poco lo que decía Perón, ¿no? Un poco que el partido es una cosa, pero el movimiento. Sí, hay una tradición movimentista muy fuerte dentro del peronismo y en general de la política argentina, en la cual la dirección del partido es bastante secundaria a otras dinámicas de negociación por fuera estrictamente del partido. Eso lo puedes ver hasta en los edificios, digamos, donde está la sede del PJ, Buenos Aires, en La Plata o en Córdoba, digamos, son sedes más bien que están fuera de lo visible, que no son lugares de vida política, y en general no lo fueron casi nunca. Te diría que fue mucho más vivaz la CGT, la sede de la CGT, claro, que el partido, porque era el PJ hasta los 80, el peronismo hasta los 80, principios de los 80, era un movimiento político, una organización política amplia, sostenida por los sindicatos, tanto en términos económicos como de recursos humanos en su comisión. Entonces, me llama la atención, a esto voy, que se centre la disputa en algo tan fuera de la tradición del peronismo como es quién maneja el PJ. Yo he escuchado y he leído que también hay un problema judicial, en el sentido de que hay una persecución judicial a Cristina evidente, que no va a agotarse porque sigue siendo, con sus limitaciones y sus potencialidades, la referente del campo nacional y popular. Y entonces va a haber una persecución judicial. Yo leí en algunos lados, me han comentado que es un poco hacerse de algún tipo de pulmón de fuerza, ¿no? De banca, de trampolín, para enfrentar lo que se viene en Cristina, ¿no? O incluso en ser claramente la candidata al legislativo el año que viene, en Buenos Aires. Ahora, dicho esto, por un lado, me parece que ese tipo de debate no moviliza a la ciudadanía, a la organización peronista que está más extendida en el territorio. No la moviliza, no va por ahí. No va por ahí, y no creo que genere una movilización. No veo unidades básicas abiertas o reabiertas o más activas a ver quién gana la presidencia del PJ. Quizás suceda, quizás hay un reverdecer del partido ahí, que no lo estoy viendo, pero me animo a pensar que no va por ahí la reactivación o la mayor movilización de los sectores populares en Argentina o en las provincias. Además, vos ves las listas, Juan, ves las listas del PJ, y yo no sé qué pasará en otros lugares, pero muy pocos jóvenes hay en esas afiliaciones para votar. Muy pocos hay. Cuando vos repasás la lista, decís, hay algunos menores de 30, olvídate. Menor de 40, poquitos. Y así. Es difícil, es un gran desafío. Sí. La renovación, la eterna renovación del PJ es un gran desafío, sobre todo cuando hay una gran cantidad de actores políticos, organizaciones políticas, que tranquilamente aportan a la movilización popular del peronismo, y que no están afiliadas, digamos, que no pasa por ahí, es que me imagino, quiero creer que será para organizar la oposición, tener algún lugar, porque hoy vemos una oposición o un peronismo muy diverso, que no sé si lo va a unir tampoco Cristina Fernández de Kirchner, porque parece que no va bien interna, parece que arregle con Quintela. Bueno, me hubiera gustado más internas, con más discusión, más debate, pero parece que eso tampoco va a estar. Pero también es no si todo pasa por ahí, como bien estamos diciendo, ¿no? Porque de hecho en las últimas apariciones a través de redes sociales de Cristina destacó el movimiento de algunos diputados y diputadas de Unión por la Patria, hablando de la mayoría provenientes del PJ, pero también hay que ver si la reorganización de la oposición es exclusivamente desde el PJ o si hay que seguir pensando en espacios de coalición, digo, y ahí no sé. Claramente va a tener que ser coalicional. Me parece que si hay una característica del sistema político argentino, como en muchos otros casos, otros sistemas políticos en otras partes del mundo, es que vamos hacia coaliciones, ¿no? Donde hay como vértices en las coaliciones, como cabezas de proa, ¿no? Sí. Que sería en este caso tranquilamente el peronismo, pero bueno, quizás es una movida para consolidar una posición como es la de Cristina,
no me parece que sea una movida muy estratégica, pero evidentemente yo no sé tanto de estrategia como Cristina, está claro. Entonces, quizás haya algo ahí que pueda consolidar. Por otro lado... Sí, igual es preferible que vaya ella y no ponga a nadie. En eso. Bueno, sale bien. Haciendo un poquito una chanza, ¿no? Pero bueno. Sale bien. Totalmente, porque si nos remitimos a los resultados de las Claro. elecciones de Cristina, bueno, pero alto debate. Sí, Sí, por sí. supuesto. Con el diario del lunes todo más fácil también, Sí, además, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, Sí. con él, yo debo reconocer que cuando apareció Alberto dijo, mira, quizás Sí. hay algo acá, pero no. No No, había sí, nada. no vamos a hacer no vamos a hacer los boludos. El- No. El 18 de mayo, mayo. que apareció ese video, le pidió a Alberto Fernández encabece la fórmula, bueno. Sí. Ahora con el diario El Lunes otra cosa. Claro. Totalmente. Pero bueno, lo que les quería comentar brevemente, pensando en esto de qué le hace una discusión o una conducción más cohesionada a un partido, uno diría, bueno, mientras más recursos del partido se concentren en su dirigencia, más cohesionado es que ese partido. Eso te dice, digamos, la literatura. ¿Eso qué implicaría? Que los representantes que ese partido tiene, los distintos órganos legislativos, te responderían mejor. Claro. ¿No? Sí. Pero en realidad los diputados en Argentina no responden a su partido, No. es decir, al presidente del PJ Nacional en este caso, o a la presidenta, No. sino que responden a sus jefes políticos. Ujú. Son, en Sí, sí. general, Gobernadores casi, la mayoría. titulares de Claro. exactamente lo que vimos con Jaldo, con Jalil. Ujú. Entonces como que, no sé, no veo a qué sé yo, supongamos, a la presidenta del PJ Nacional, en caso de Cristina, una lista donde claramente ya tenga ascendencia, retando o acusando de traidores a quienes, a representantes, a diputados o diputadas, senadores y senadoras que digan, che, no votaron como la Sí. línea que baja, en este caso, Unión por la Paz. No, Sí. no lo veo así, por eso digo, no sé hasta qué punto realmente aporta al debate público la conducción del PJ, y por eso no sé si ayuda en este momento, por una opinión, para también usar términos muy amplios, una opinión pública tan descreída de la figura del partido, de la Ajá. organización. Nosotros hace poco estábamos en un proceso de investigación, hacemos entrevistas grupales y era increíble cómo los votantes de todos el espectro partidario o el mayoritario de Córdoba y de la Nación, peronista, antiperonista, etcétera, descree de la organización política o en general se considera que la organización corrompe. Antes de potenciar, corrompe. Como diciendo, no, tal o cual era muy bien. Ahora entraron a la organización, se acomodaron, van por el cargo. Entonces, hay que discutir. Les doy un dato. Cristina Kirchner, bueno, ya presentó, como bien contaba Gaby, los avales de las provincias. Primero La Patria, se llama. El espacio, sí. El espacio, colores celeste y blanca, y el número 2. Y los avales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Cava, Buenos Aires también, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, San Juan y Corrientes. No sorprende ninguna provincia. Chaco también, bien. Catamarca, bien. Sí, Catamarca, San Juan y Corrientes. Bien. Eso, compañero. Habrá que ver cómo se acomoda Quintela a esa Sí. a esta curada, digamos. A ver, por primero. Claro. ¿Está bien? A ver, la lista era federalismo y justicia, la de Quintela. ¿Qué onda? Pero bueno, Sí, vamos a ver sí. si hay reuniones o no. Supuestamente Cristina Fernández lo había llamado Quintela, pero Quintela no lo había atendido. Sí, pero eso Quintela- fue el fin de Quintela semana. no salió sé. el fin de semana en una nota periodística y dijo que estaba en actividades, que vio la llamada que le iba a devolver. Bueno. Bueno, qué sé yo. Salió a No decir sé, eso. es raro no atender el teléfono a, No sé. a una jugadora como La cantidad de gente que quiere que lo Kirchner, ¿eh? llame por teléfono y Quintela justo estaba ocupado. Claro, es raro igual. Totalmente. No, y también queda medio en el aire, se debilita mucho la exposición de Quintela, de que era el representante federal Sí. del peronismo, en un contexto en el cual Cristina junta de varias de las regiones. Sí. Rápidamente te escuché, tenés en la zona centro, zona NEA, Sur. de no hay, sobre todo Patagonia, claro. Sí, Tenés sí. un poco de todo. Tenés un poco de todo, tal cual. De todas las regiones tenés algo. También hay que ver ahí, me parece que la discusión del elefante en la sala es cuál es el vínculo que va a sostener la Cámpora con Kicillof, Bueno. teniendo en cuenta que hasta el día de hoy el candidato posible es
más verosímil es Kicillof en una ejecutiva de acá a 3 años. Sí, Sí. y Hay lidera una nota Máximo en el hoy. cohete en ese sentido. Sí, y hoy es Máximo el titular. De PJ de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Sí. Que le dio el aval a la candidatura de Claro, le dio también. Como correspondía, está bien. Sí, Pero está bien. en ese contexto es como, a ver, me parece que este tipo de discusiones tan, entre comillas, pequeñas, quizás haya algún tipo de potencial que no estoy viendo, pero a priori, para mí hay que dejarlas, no sé, hay que no darle la entidad pública que se está dando, me parece, que no ayuda, y sí poner otros debates en la mesa, otros debates que están dando, qué sé yo, como para dar un gran contraste. Ofelia Fernández produciendo contenido audiovisual muy bueno para discutir. Lo vi anoche justamente, muy bueno. Ahí va, el que lo produce Corta. Sí, que Sí. lo produce Corte, que habla del trabajo de hoy. Muy interesante está. Sí. Las diferencias dentro del mundo del trabajo y cómo eso digamos impacta, ¿no? Tiene efectos en la representación política. Sí. Me parece brillante porque además Sí. también hay distintas investigaciones con distintas metodologías de todos los palos que a usted se le ocurra que vienen diciendo hay una naturalización de la explotación que entonces rompe con la solidaridad. O sea, uno puede esperar que haya un sindicato o un potencial para sindicalizar en actividades donde los trabajadores dicen que se reconocen como trabajadores, Sí. pero que no reconocen la simetría, porque se reconocen como miembros de una plataforma. Entonces son trabajadores, pero al mismo tiempo miembros de una plataforma, entonces reivindican la flexibilidad para hacer uso de su tiempo. Y ahí es como que entonces los debates... Sí. Me acuerdo uno de los ítems decía tu jefe es un bot. Era bueno eso. Exactamente, sí, me acuerdo ese momento. Sí. Era una persona que trabajaba rápido. Exacto. ¿No? Era ese tipo de un chico, plataforma de reparto. Sí, que yo, perdón, no estamos reyendo, pero el año pasado hubo una medida de fuerza de trabajadores de aplicaciones, y recuerdo una entrevista periodística en la que esta persona decía que no se estaban organizando sindicalmente, defendía cómo era y decía estamos llamando a los compañeros de cada provincia para poder parar, y la periodista, creo que era Julia Meglini, le pregunta, dice, bueno, pero es caso, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros estamos llamando no entre trabajadores que palabra era la palabra. También hay otras lógicas que pienso un poco en lo que va por otro lado, ¿no? Pero en esto de interpelar a otros sectores de trabajadores y trabajadoras, que me parece que hay que prestar atención. También ya escuché algunas críticas. Sí, hablando de renovación, me parece que eso apuntaba un poco. Sí. Juan, hablando de esto de Ofelia y no algo tan vetusto como hablar de partido o de PJ, ¿no, Juan? Me parece que sí. Me llama la atención. Claro. Como te digo una cosa, te digo otra. Sí. Es el debate de quién conduce el PJ, si se pone sobre la mesa, quién va a decir, bueno, no, en esta no me meto. Ya estando ya Máximo como presidente del PJ bonaerense, algún tipo de diseño van a tomar, pero darle tanta entidad para mí no sería muy estratégico. No. Para mí hay que tratar de presentar los debates en esos ámbitos donde el peronismo ya no está como antes o ya no late como antes, que es en territorios populares con las transformaciones del mundo del trabajo, en el mundo de la familia y de los cuidados, incluso te diría de las creencias. También, totalmente. ¿No? O sea, en este mundo, la capacidad del peronismo de estar siempre con la oreja puesta, digamos, en esas sensibilidades, es lo que en algún momento se perdió, no importa quién, no hay que echar culpa, pero apelar pero hacerse cargo también. Eso. Claro, hacerse cargo y volver un poco a esa sensibilidad para representar esos sectores, a esas demandas, esas frustraciones, digamos. Que me parece que ahí están tomando la posta personas, digamos, dirigentes o representantes más jóvenes, con otras formas incluso de mediatizarse, ¿no? Como decíamos recién, estamos hablando de un streaming que organizó Corta y que aparece en YouTube, ¿no? Sí. Creo que ahí está un poco el desafío en articular todos esos niveles. El del PJ yo creo que es una capita más. Está bien, tiene mucha importancia porque al momento de las elecciones es el que te firma los papeles y que te presenta los candidatos. Tal cual. Pero hay que meterle volúmenes, Sí. si no son nombres en una boleta única. Sí, ahora en boleta única. Para el lado que miremos de la política argentina, cuesta verla.
Porque no la vemos, no la vemos con quién el gobierno nacional, no la vemos. No la vemos, no la vemos. Gracias, Juan. Abrazo grande, que andes bien. Gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego. Juan Manuel Reinares. Nos pusimos re rosquero hoy, ¿eh? Cómo les gusta a ustedes. A ustedes, cómo les gusta. Bueno, sí, nos encanta. Nos encanta. Sí. No, nos gusta y me parece que además es muy importante en estos tiempos. Ayer leía justamente hablando de Solari y de una de las frases que también dejó la entrevista del Indio, que habla mucho, no solamente de los redondos, sino que también habla un poco de actualidad, habla un poco de lo que está pasando hoy en nuestro país, pero me quedo con una frase hablando un poco de él mismo. Yo he tenido bandas de combate